Estamos listos para compartir un poco de la palabra del Señor esta mañana y hoy vamos a compartir acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Hermanos, quiero decirles que el videobin ya está en proceso de arreglo, gracias al Señor, amén. Todos hemos colaborado y el Señor ha hecho provisión a través de nosotros. El pastor la semana pasada decía que Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Bueno, somos nosotros que tenemos que resolver. ¿Sabes qué? Tú no tienes que esperar que nadie te resuelva. Solo Jesús te puede resolver. Pero una vez que Jesús te resuelve, tú estás para resolver. Amén. Tú estás para, una vez que Jesús te alumbra, tú estás para alumbrar. Una vez que Jesús te sala, te hace sal, tú estás para dar sabor. Aleluya. Tú eres cabeza y no eres cola en el nombre de Jesús. Y la cabeza va hacia adelante. No porque dice, ay, sí, mira, yo soy cabeza, no te metas conmigo. No, Señor. La cabeza está para pensar, para resolver, para hacer la solución. Cristo está en ti, Cristo es la solución. Tú eres la solución en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me entendió? Entonces, puedes decir conmigo, yo soy la respuesta. Amén. Yo soy la respuesta. Por supuesto, el Señor dice en su palabra, lejos de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Pero nosotros somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra. Somos el cuerpo de Jesucristo en esta tierra, llamados a ser de bendición. Por eso es que nosotros tenemos aquí un coro que dice, aquí está la gente que a Venezuela cambiará. Y vale la pena recordar que aquí está la gente que nunca se rinde. Amén. Pero eso lo dejamos para Encanto Femenino 2018. Pero jamás debemos rendirnos porque tú eres la solución y Cristo está en ti y está en mí. Amén. Finalmente hablemos de la resurrección. Y podemos ser la solución porque Cristo resucitó. Aleluya. Su obra fue perfecta. Su obra fue totalmente y absolutamente perfecta. Él ya lo hizo. Él ya venció. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Él hizo el sacrificio, Él sufrió y nosotros podemos hoy disfrutar de la vida abundante que el Señor nos regala. Y una vida abundante no está basada simplemente en una serie de pensamientos positivos o no está basada simplemente en que sí, yo puedo, yo soy, yo voy para adelante porque yo soy la solución. No, nuestra vida que es bendición y nuestra vida abundante está basada en la inconmovible palabra de Dios eternamente y para siempre permanece. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya. Este es el fundamento de nuestra fe. Y Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. Se vino a hacer vida aquí a la tierra, la palabra perfecta de Dios. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ilumina y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a basar nuestra fe, no simplemente en lo que a mí me parece o en lo que a mí me dijeron. Nuestra fe está fundamentada en lo que dice la eterna palabra de Dios. ¿Dónde está su Biblia? Palabra de Dios, aleluya. Léasela, cómasela, créasela y dígale sobre todas las cosas al Espíritu Santo de Dios que se la revele, que le ilumine. Porque sin el Espíritu Santo, sin el fuego del Espíritu Santo, nada podemos entender y esta palabra no se hace viva, pero esta palabra es viva. Y por eso hoy podemos decir que Cristo resucitó. A ver, yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo está la tumba de Mahoma? ¿Vacía o llena? Llena, ocupada. La tumba de Confucio, ocupada. Estoy hablando de gente, ¿verdad? ¿Quiénes son esa gente tan rara?
Pero ya le voy a hablar de alguien que usted conoce muy bien, que todos conocemos muy bien. Esa gente, pues Mahoma, Confucio, son aquellas personas o aquellos personajes del pasado que han levantado grandes sistemas de creencias alrededor de ellos, ¿verdad? Y la gente los sigue y han tenido multitud de seguidores, pero todos ellos están muertos. La tumba del doctor José Gregorio Hernández, ¿cómo está? Ocupada, me acabo de meter en internet, última noticia, yo no sabía dónde estaba, resulta que está en la Candelaria y ahí está llenito el cofre. Pero la tumba de Jesucristo, ¿cómo está? Vacía porque Él ha resucitado, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso hoy celebramos, recordamos, pero no es cuestión de un día, es cuestión de cada día yo puedo saber que no está allá en la tumba, sino que ha resucitado, como nos dice Mateo 28. Los 4 evangelios relatan la resurrección de Jesucristo. Es el evento más grande de la historia, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento que marcó la historia por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que cada día de nuestra vida podemos decir, Jesús está aquí conmigo, la tumba está vacía, no lo busquen ahí, como le dijeron los ángeles a los discípulos, porque Él ha resucitado. Y lo bueno de esto es que Él asciende al cielo, pero envió a su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Él vive en nosotros, de manera que Jesús está en ti, Jesús está en mí, aleluya, gloria al Señor. Ahora yo quiero preguntarles, si Jesús vive en ti, si lo sabemos, si lo entendemos, si lo sentimos, ¿qué es lo que pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Cómo te comportarías tú si la Santa Pastora Antonieta de Escalona, en Canto Femenino 2018, lo que sea, imagínate, así para ponerme un supernombre, o el Santo Pastor Máximo Escalona, o el Santo Pastor Eleazar Escalona, enciende la llama, fuego del cielo, viviría contigo todos los días y te vería por un, bueno, no vamos a decir viviría contigo, sino que los veríamos por un huequito así, todos los días. Piensa cómo sería tu vida si nosotros te estuviéramos viendo. ¿Te comportarías a veces como te comportas? ¿Murmurarías o chismearías a veces como lo haces? Ajá. ¿Vieras cosas extrañas como a veces se ven por ahí? ¿Tendrías ciertas respuestas malhumoradas? Ay, todo el mundo se quedó muy callado. Está predicando, sí. Pero cuando dije Jesucristo vive, aleluya, ahí no te quedaste callado, no se quedaron callados, yo tampoco. Ahora, es bueno quedarse callado porque estamos reflexionando, ¿verdad? Y estamos pensando, sí, Señor, ayúdanos. Ahora, yo no te puedo ver, ni él, ni el pastor Eleazar te puede ver, ni el pastor Máximo, no te podemos ver, ¿verdad? Porque no somos policías de nadie, además, qué fastidio. Pero ¿sabes quién te está viendo cada día de tu vida? El santo que resucitó. A Él le debemos reverencia, a Él le debemos gloria, a Él que se sacrificó por nosotros, le debemos nuestro comportamiento que le glorifique cada día de nuestra vida, hermanos. El Señor lo hizo. Tú eres más que victorioso, más que vencedor. Pero apropiate no de las promesas solamente para bendecir tu vida. Sí, vamos a salir para adelante. Claro que vamos a salir para adelante. Sí, Señor, que vamos a salir. Amén. Así es, porque ya el Señor lo hizo. Pero el asunto está en que Dios te quiere dar más. Pero necesitas entender que tu vida tiene que estar en santidad.
tiene que parecerse a la de Él. Tienes que lograr la estatura del varón perfecto. Ese es el todo de nuestra vida, esa es la máxima misión de nuestra vida, porque en esa búsqueda y en ese perfeccionamiento que no lo obras tú, pero tú lo decides, ¿me entendió eso? Tú no lo obras, porque yo en mis propias fuerzas no puedo ser perfecta ni santa, ni tú tampoco. Porque si nos pusiéramos a hablar, no podemos. Pero el Espíritu Santo que nos habita, la gloria que cada día sentimos, ¿verdad? La fe que está basada en la inconmovible palabra de Dios que no pasa, que permanece para siempre. Todas esas cosas son las que nos capacitan por el Espíritu Santo de Dios para ser como Jesús. Más allá de darnos cosas, Jesús quiere que su pueblo sea manso y humilde como Él. Más allá de darnos cosas, el Señor quiere que cada uno de nosotros llegue a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, porque eso es lo que te va a dar la bendición. Eso es lo que nos va a dar garantía de gloria en esta tierra y en el más allá. Pero en esta tierra hay gloria para los hijos de Dios. En esta tierra hay gloria para aquel que se pega a hacer la voluntad de Dios. Y en esta tierra hay gloria para aquel que vive sirviendo al resucitado, porque Él está contigo cada día de tu vida. Aleluya. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, bueno, hermano, tranquilo. Sigue viviendo como estás viviendo, que no hay problema. Pero Cristo resucitó. ¿Y cómo yo lo sé? Lo sé porque hay infinidad de testigos. A través de la historia hay muchos testigos que declararon. Y es, ¿verdad? Lo interesante de esto es que no solamente lo dice la Biblia. Muchos intentando refutar la creencia de que Cristo está vivo y que resucitó, muchos ateos, muchos historiadores, muchos científicos de la historia, ¿sí? Se han dedicado a buscar evidencia de que Jesús no resucitó, que eso es una mentira del cristianismo. Pero en los estudios serios que se han hecho, han encontrado que tienen que callarse la boca y decir, ups, la verdad de la resurrección de Jesucristo es sin mancha, es verdadera. Nosotros que no creemos en Cristo, que no somos evangélicos, que no somos cristianos, que no profesamos la fe del cristianismo, tenemos que dar fe y tenemos que dar nuestra palabra, retractar nuestra palabra. Y dar la palabra de que la resurrección de Jesucristo es verdadera. Y usted lo puede buscar en donde sea. Nadie ha podido en la historia, por más que ha querido, refutar la verdad de que Jesús está vivo. Vivo, gloria a Dios. Cuando hablamos de la resurrección en la Biblia, tenemos que decir, número uno, que es una profecía cumplida. En Job 19:25, mire, cada cosa que se dice desde acá, muy bien, anótela, vaya y busque en su Biblia, revise, si no alcanza a hacerlo ahora, no importa, pero anote. Y usted tiene el deber delante del Señor de ir y revisar su Biblia y alimentarse cada día con estas verdades inconmovibles de la palabra de Dios. Tú quieres ser fuerte, tú quieres vencer, tú quieres que esa gloria que te toca sea efectiva en tu vida. Deja de ser un desnutrido espiritual y come Biblia. Por eso anota y luego buscas. Profecía cumplida, Job 19:25. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Y él declaró una profecía y al fin
se levantará sobre el polvo. Pero Jesús lo dijo en repetidas ocasiones. Isaías también lo dice. Jesús lo dice también en Mateo 17, 22, 23. Él dijo, Mateo 17, 22 y 23, Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca. Es necesario que le crucifiquen y que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucitará. En ninguno de los libros de historia de estos grandes hombres que elaboraron todo un sistema de creencias, nunca, ninguno, jamás dijo que resucitaría. El único que se atrevió a decir y a declarar esa palabra con el mundo en su contra fue nuestro Señor Jesucristo y lo hizo. Es una profecía cumplida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, infinidad de testigos. Ya hablamos un poco de aquellos en la historia que han intentado refutar la verdad de la resurrección, pero hablemos de lo que dice la Biblia. Y rápidamente solo les leo una lista. Fíjense, síganme en esta idea. En Mateo 28, lo pueden anotar, Mateo 28, Marcos 16, capítulos, ¿ok? Esos son los capítulos. Lucas 24 y Juan 20, otra vez lo digo, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Allí nosotros vamos a sacar la lista de allí, de esos capítulos, vamos a sacar la lista de todas las personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces, los primeros fueron los enemigos de Cristo. Usted sabe que Mateo relata que hubo un gran terremoto el primer día de la semana. Hubo un gran terremoto y un ángel del cielo removió la piedra y los soldados vieron una gran luz, un gran resplandor y se asustaron. Y cuando se fueron a asomar, vieron la tumba vacía. Tuvieron miedo porque a ellos les tocaba morir porque no habían cuidado bien la tumba. Ellos les habían pagado bastante para que esos discípulos de Cristo no sacaran el cuerpo de su Señor, no se lo robaran. Pero no tuvieron otra cosa que hacer estos soldados que ir a los sacerdotes que le habían pagado y decirles, miren, esto fue lo que pasó. Y lo relata perfecto ahí Mateo 28. ¿Y saben lo que hicieron los sacerdotes? Los que no querían, ¿verdad?, reconocer a Jesús como el Mesías, el Dios Todopoderoso, le pagaron, no le digan a nadie. Les pagamos y ustedes lo que van a decir es que se lo robaron. Pues así quedó, pero en la historia, y yo me imagino que alguno de esos soldados, como el centurión que estuvo enfrente de la cruz cuando Jesús expiró, que hubo un terremoto, y el centurión, el soldado romano, tuvo que reconocer verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo me imagino que alguno de estos soldados que experimentaron esa gloria, que experimentaron ese momento en el que la piedra fue quitada, yo me imagino que ellos no se quedaron callados. Por más que les habrán pagado, porque es algo que no se puede callar. De manera que ellos fueron los primeros, no que vieron a Jesús, pero sí experimentaron el poder de lo que sucedió allí en ese momento de la resurrección. Ahora, la segunda persona y la primera de los discípulos de Cristo que vio a Jesús fue una linda y encantadora mujer como todas nosotras. Aleluya. Gloria a Dios, el Señor nos reivindicó, ¿verdad? La mujer, la primera que se comió la manzana. Por culpa de la mujer estamos todos en este desastre de pecado y de vida. Pero Jesús se apareció cuando resucitó. A la primera persona que lo vio fue a María Magdalena. Y después, ¿va? Un aplauso a las mujeres, gloria a Dios. Y luego se les apareció a otro grupo de mujeres, antes que a los discípulos, antes que a Pedro y a Juan. Lo vio María Magdalena, y cuando María Magdalena lo ve, esto se relata en Juan, cuando María Magdalena lo ve, ella, a mí me llama mucho la atención, porque ella escucha su voz, ¿verdad? O lo ve, y ella pensaba simplemente que era el que arreglaba las plantas allí. Pero cuando el Señor la llama por su nombre, inmediatamente ella reconoce la voz de su Señor y le dice, Maestro.
Y esa escena es tan tremenda, gloria a Dios, cuando el Señor llama mi nombre. El Señor conoce mi nombre, el Señor conoce tu nombre, aleluya. Y qué bello es que nosotros podamos reconocer la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro, aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre. Pero inmediatamente después, ¿verdad?, que suceda esa escena, encontramos que Él vuelve a aparecerse. Ellas fueron, porque María Magdalena en ese momentito estaba ella sola, apartada, dicen, eso lo dicen los historiadores, pero ella había ido a la tumba con un grupo de mujeres. Cuando ella se dirige al grupo de mujeres, discípulas del Señor, que la habían acompañado para poner allí especies aromáticas en el cuerpo del Señor, porque pensaban que todavía estaba allí, en el camino, ¿verdad? Porque ellas iban a decírselo a los discípulos, como Jesús le había dicho, en el camino. Otra vez Jesús se aparece y ellas lo abrazan y se rinden a sus pies, gloria a Dios, abrazan a su maestro y el Señor se aparece primero a las mujeres, gloria a Dios, aleluya. Pero todos somos importantes para el Señor, porque quiero recordarles que sobre quien puso, ¿verdad?, la mayor carga en la iglesia, al inicio de la iglesia cristiana fue en los discípulos, en los apóstoles, en Pedro. Luego quien lo ve, cuando Pedro y Juan van a la tumba, bueno, encuentran todo lo que encontraron, pero ellos no lo vieron allí. Ellos inmediatamente se regresaron a donde estaban escondidos los otros discípulos. Y dice la Escritura, más tarde se le aparece a Pedro. Dicen que el primer discípulo que lo vio, y eso lo comprobamos en 1 Corintios 15:5 y en Lucas 24:34, dice el primero de los hombres discípulos que lo vio fue Pedro. Luego el Señor se aparece, antes de aparecerse allí a los 11 que estaban reunidos, el Señor se aparece a 2 discípulos que no eran de los apóstoles. Recuerden que al Señor lo siguieron muchas personas. Entonces, antes de ir y aparecerse donde estaba la casa de los discípulos, entonces ya llevamos, ¿verdad? Los enemigos de Cristo, los soldados fueron testigos. María Magdalena, las otras mujeres, a Pedro, y luego el Señor se aparece, y eso está en Marcos y Lucas, ¿verdad? Los últimos capítulos, el Señor se aparece a los discípulos que no eran de los apóstoles, a 2, en el camino hacia Emaús. Y allí sí, vamos a detenernos un poco. Busquen conmigo en sus Biblias el Evangelio de Lucas. Vamos a leer allí qué sucedió. Lucas, eso es tremendo. Bueno, todas las escenas son tremendas, pero hoy quiero un poco detenernos allí. Lo que pasó en ese camino a Emaús. Lucas 24, leemos desde el verso 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eso es el mismo día domingo, ¿ok? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y entonces él le dice, respondiendo a uno de ellos que se llamaba ¿cómo? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? El Señor le gusta jugar, ¿verdad? Con nosotros. Pero jugar, porque Él les estaba simplemente haciéndoles llegar a una verdad. Y yo le digo jugar, pero Él no estaba jugando aquí con ellos, ¿no? Entiéndase que hablo de confianza, hablo de establecer una relación, ¿verdad? Que poco a poco va creciendo y es lo que nosotros vemos acá. Entonces el Señor le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron. Entonces miren, el verso 25,
ellos siguen echando su historia, su cuento, y ellos, lo impresionante de esto es que ellos estaban hablando la palabra de Dios. Y Él les dejó hablar para ver si en algún punto a ellos se les iluminaba. Pero no, ellos estaban, esto nos enseña algo, ellos estaban tan entristecidos y estaban tan deprimidos y estaban tan absortos en ese pensamiento de tristeza que fueron incapaces de ver que Jesús estaba ahí al lado de ellos. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces estamos tan deprimidos, tan absortos en nuestras angustias y en nuestras preocupaciones, tan absortos en lo que no es espiritual, tan absortos en el día a día que nos consume, que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Está ahí. Hay esperanza para los hijos de Dios. Entonces, amén. De manera que hay que dejar esos pensamientos y hay que pensar en lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor habla y dice, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para creer qué? Ya van a ver. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Déjenme decirles algo. ¿Cómo ellos sabían lo que habían dicho los profetas? Porque ellos lo tenían escrito. Ellos lo tenían escrito. Los profetas, cuando Jesús habla de los profetas, era lo que estaba escrito. Y los israelitas conocían lo que estaba escrito, igual que nosotros. ¿Tú no conoces lo que está escrito en la Biblia? Está escrito. Créelo, porque si no, el Señor nos está diciendo, oh insensatos, ¿hasta cuándo van a estar desesperados? Oh insensatos, ¿hasta cuándo no van a creer que yo tengo el control de todas las cosas? ¿Ves? Está escrito. Sácate esos pensamientos y pon los pensamientos de Cristo que están acá. Pero tienes que hacer la tarea. No van a bajar los ángeles a llenarte la cabeza de la Biblia. Tienes que ser tú que decida, agarra la Biblia y ora. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, que el fuego me ilumine para entender y para que esta verdad se haga una dentro de mí, para que esta verdad transforme mi entendimiento. No hay otra manera. Repito, no van a bajar los ángeles a cambiarte la mente. Entonces, abre los ojos, prende la luz, ponte a leer la Biblia y ora. Amén. Ok, no era necesario, y él está declarando escritura, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, el Señor era impresionante. El Señor enseñaba Biblia, escritura. Ellos tenían el Antiguo Testamento escrito. Eso es lo que Él les estaba declarando, lo que estaba escrito. Él no les dijo, pero ustedes no se acuerdan cuando el Señor Jesús alimentó a 5,000 y a 4,000 y cuando sanó. Él no les dijo eso. Y eso viene añadido, eso es una añadidura que se va a dar, pero hay que transformarse con la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios está en ti para que la palabra de Dios te transforme. Pero nosotros no somos robots. El Señor le declaró lo que estaba escrito, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras, ¿lo leyó? Lo que decía, ay no, es que mira, es que lee Levítico, ay qué fastidio. Es que lee la Biblia, Malaquía. Lee Amós. Leer, dígame, Crónica. Uy, Crónica es. Pero esas son las escrituras donde está revelado el camino, la verdad y la vida.
Que gloria a Dios, es fácil para nosotros ahora, difícil para ellos en ese momento, es fácil para nosotros ahora que el Espíritu Santo te habita, que el Espíritu Santo está en ti y obra el fruto, y parte del fruto es dominio propio. Domínate y lee la Biblia. Es que a mí me da risa porque, confesiones ahora. La gente se ríe y dice amén y gloria a Dios. Y gloria a Dios, ustedes no, los otros que están sentados allá. Vamos para adelante, para arriba. Solamente hay que creer. Ajá, pero ¿qué vas a creer? Y no es que tú crees solamente aquí. ¿Tú comes cuántas veces? Comes todos los días, ¿verdad? Comemos todos los días. Aunque sea una vez al día, hay que comer. Ahora sí, pero una vez al día comes. No, yo me la paso en ayuno, un ayuno continuo. Pero hay algún momento en que tienes que comer porque si no esto se debilita y te mueres y no puedes seguir. Es lo mismo que está pasando con la iglesia de Cristo. Y es algo que el Señor me está moviendo. Bueno, y si no quieren escuchar más de esto, no vengan en canto femenino. Pero es lo que está pasando con la iglesia hoy día. Estamos desnutridos de palabra de Dios. Estamos desnutridos. Entonces cualquiera que se levanta a decir cosas lindas y a ser carismático, como dice el pastor, entonces nos convence. Claro, te convence porque te deja llevar y arrastrar por doctrina de hombre que no está en la Biblia. Eso es lo que pasa con la iglesia. Viene la gloria, Dios nos toca, tenemos el fuego. La gracia está dispuesta, la misericordia está dispuesta, pero la iglesia no va para adelante. ¿Sabes por qué? Porque estás desnutrido de palabra de Dios. Porque tenemos demasiada flojera de adaptar y de agarrar nuestra vida y decir, yo tengo dominio propio y tengo que hacer lo que aquí dice que yo tengo que hacer. Y si aquí dice que yo no tengo que dejar la gritería y tengo que dejar el enojo y tengo que dejar la amargura y tengo que dejar los celos y tengo que dejar el pecado en cualquiera de sus formas, yo lo tengo que hacer porque el poder del Espíritu Santo vino para tocarme, para capacitarme, para que yo aleje mi vida del pecado y viva en santidad, porque si no, no hay otra cosa que hacer aquí. Les declaraban las Escrituras. Cuando llegaron a la aldea, bueno, lo invitaron a comer. No, necesitamos a este predicador. Queremos que venga porque... Pero el Señor, ¿verdad? El 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y fíjense cómo somos los seres humanos. Siempre necesitamos una señal. Porque cuando Él bendijo el pan, es decir, hizo un acto, hizo lo mismo que hizo antes de morir, bendijo el pan, ¡ah! Los ojos fueron abiertos. Y gloria a Dios porque las señales seguirán a los que creen. Claro que sí, pero es necesario poner nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, miren, este verso a mí me encanta. 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. La iglesia tiene que arder cuando las Escrituras son abiertas. El corazón de la iglesia tiene que arder cuando se expone la palabra de Dios. El corazón de la iglesia tiene que estar fascinado, apasionado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Pero es la palabra la que te da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tenemos que arder por la palabra de Dios. Ardemos por su presencia y claro que queremos su presencia, gloria a Dios. Pero lo que yo quiero decirles es que el avivamiento no va a permanecer, la gloria no va a transformar nada si tú y yo
no transformamos nuestras vidas a la luz de la santidad de la palabra de Dios y vamos a vivir y vamos a ser conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, antes de hacer los milagros, fue santo. Santo en toda su manera de vivir, sin pecado. Ustedes saben que podemos tener dones y podemos tener pecados. Sí se puede, porque si no, léase Corintios. Pero no queremos eso, porque si no la gloria te va a destruir. Y no queremos que la gloria nos destruya, queremos que la gloria reviente el yugo, amén, pudra el yugo del pecado en el nombre de Jesús. Y queremos que la gloria se mantenga, y queremos que la gloria trascienda nuestras generaciones, y queremos que la gloria cambie mi vida, mi familia, mi nación, aleluya, y que ese cambio permanezca, pero necesitamos formarnos a la luz de la palabra de Dios, necesitamos arder con la palabra del Señor. De manera que esos fueron los dos a los que el Señor se les presentó camino a Emaús. Y luego, ¿verdad? También Él va, ese mismo día se presenta entre los discípulos. Y seguimos ahí. Jesús aparece a los discípulos y ahí hay algo bien interesante en el verso 41. Miren. Él se aparece, están los 11 miedosos, asustados, porque uno vino y las mujeres también les dijeron, Jesús resucitó, y María Magdalena les dijo, yo lo vi. Y Pedro dijo, se me apareció, yo lo vi. Y Juan le dijo, yo vi el sudario, yo vi los lienzos, estaban ahí bien acomodaditos. Él no estaba ahí. Yo creo que es verdad que resucitó, pero ellos estaban, ay, ¿será verdad? No será verdad. Y de pronto ellos reunidos, el Señor se aparece y le dice, paz a vosotros. Aleluya. ¿Verdad? Paz a vosotros. Y el verso 38 dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. Él le enseña las heridas. Miren mis pies. Yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. De manera que Él era un cuerpo semejante a nosotros de carne y hueso, pero glorificado. Que exactamente no sabemos cómo va a ser, pero tenemos algunos rasgos de ese cuerpo. Ya veremos cuando todos seamos transformados en gloria. Amén. Pero mire, ese cuerpo glorificado tiene las heridas, ¿verdad? Del sufrimiento. 41, y yo me imagino, porque todos estaban, y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían. Mírame, Josmar, tienes que hacer esto en un teatro. Llenos de gozo, no lo creían. Entonces Él les dice, ¿tienen algo de comer? Y yo me imagino la escena, algo de comer. Pero tengo algo de comer. Entonces le dieron, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Estas palabras son las que yo les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Entonces, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Podemos decirlo bien fuerte, para que comprendiesen las escrituras, gloria a Dios. Entonces primero hubo formación, las escrituras, y después de eso, Él estuvo 40 días apareciéndose con ellos y le dijo, y en esos 40 días hubo formación, hubo, ¿verdad?, una interacción donde Él les enseñaba y les declaraba las escrituras para que ellos fuesen edificados, para que la gloria y el poder que iba a venir no los arrasara, sino que la gloria y el poder que estaba a punto de caer sobre ellos el día de Pentecostés, ellos se levantaran de allí a hacer lo que tenían
que hacer. Porque yo he visto gente que sale de la gloria a decir, no te metas conmigo porque yo soy hijo de Dios y yo soy cabeza y tú eres cola. Y yo, como soy cabeza, puedo tener todo lo que quiera porque yo piso, y donde yo piso, dice la palabra, es mío. Y eso no es así. ¿Lo están viendo conmigo? 40 días de formación, aparte de los 3 años que él estuvo, ya formándolos y enseñándoles y haciendo milagros, para que ellos aprendieran también que había milagros y había señales que los iban a seguir a los que creyesen en las Escrituras, en su nombre, obviamente. Pero les declaraba y les abrió el entendimiento en las Escrituras para que el poder y la gloria que iba a caer no los arrollara y no los quemara. Hermanos, en la historia de los avivamientos en el mundo entero, cuando la gente tiene gloria, y eso está escrito en los libros de historia, tienen gloria de Dios porque Dios derrama dones, porque hay un pueblo que busca y por supuesto vienen de una cierta formación. Pero entonces se les sube a la cabeza la gloria y empiezan, hay 2 que me vienen a la mente, Dios los usó en milagros, eran poderosos en la Escritura, pero se desviaron de la enseñanza. Y como había un pueblo que lo único que quería era señales, como había un pueblo que solamente se reunía para ver qué le daban, y no eran como los bereanos que iban a buscar y a revisar en la Biblia a ver si las cosas que le habían enseñado eran así. En el libro de los Hechos, los bereanos, más nobles que todo el mundo, porque ellos lo que recibían desde el púlpito iban a revisar las Escrituras a ver si las cosas eran así. Entonces no te comas todo el cuento que te echan. Cuando de la historia que estoy hablando, la historia de un gran avivamiento, esto usted lo puede buscar en los libros que se llaman Los Generales de Dios. Léase todas las historias y va a encontrar esta, no le voy a decir el nombre. Muchos de ellos terminaron mal porque simplemente la gloria se les subió, dejaron las Escrituras a un lado, se les olvidó la edificación de la palabra y entonces empezaron a inflarse el orgullo, la gente los seguía, porque este sí me da, porque este tiene gloria, porque este tiene, así como, no señor, ustedes son libres para pensar, ustedes son libres y tienen el Espíritu Santo para seguir al Espíritu Santo de Dios y por amor nos sujetamos unos a los otros y nos edificamos unos a otros. Amén. Bueno, entonces de la historia que les estoy diciendo, construyeron unos imperios alrededor de ellos y el imperio fracasó porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y no solamente con él ha pasado con muchos en la historia y los avivamientos se perdieron. ¿Tú quieres perder el avivamiento? Yo no quiero perder el avivamiento, de manera que yo me tomo bien en serio esta misión de edificar al pueblo en la palabra del Señor. Así que quien está conmigo, lea Biblia y ore. Ore, porque estamos claros, sin el Espíritu Santo, esto es muerto. Amén. Bueno, entonces seguimos en la lista. Él les abrió el entendimiento cuando se les apareció. 8 días después se le apareció a todos los demás, otra vez a los discípulos. Y 8 días después fue que estaba Tomás allí. Y entonces el Señor le dice a Tomás, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Tomás. Porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, bienaventurados los que todavía no vemos tantos milagros como queremos ver, pero creemos en el nombre de Jesús. Bienaventurados los que todavía no hemos visto a Venezuela libre, pero creemos en el nombre de Jesús, que hay libertad. Bienaventurados los que pasamos problemas, pero creemos que el Señor es nuestra solución, porque aquí lo dice en el nombre de Jesús.
Y por supuesto, dice la palabra de Dios, luego se apareció junto al mar de Galilea, y el pastor habló de eso esta mañana, en donde el Señor pues multiplica los peces, porque donde está el Señor hay grande provisión. El Señor enseñó escritura, pero el Señor también hizo milagros de provisión, aleluya, en el nombre de Jesús, mientras estuvo esos 40 días. Luego registra 1 Corintios que en esos 40 días se le apareció a más de 500 personas. Y finalmente, ¿verdad? Pablo registra, después se me apareció a mí y se apareció a muchos otros. Esteban lo vio. Pero en ese momento de la resurrección, vaya conmigo a Mateo 27, 52 y 53, dice, Mateo 27, 52 y 53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, de manera que muchos que estaban muertos en ese momento de la resurrección de Jesucristo también fueron resucitados. Santos que habían creído que Él es el Mesías fueron resucitados y fueron a predicar. Pero ahora, fíjense la importancia de la resurrección. Número 1, la resurrección es prueba de que Cristo es Dios. En Hechos 2:36 dice, sepa pues, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, decía Pedro a quienes lo estaban escuchando, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando uno analiza en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, su discurso va dirigido a dos cosas. Ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Y a a quien Dios resucitó, le hizo Dios y Cristo, Señor y Cristo. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De manera que la resurrección es prueba de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Diga un amén a eso. Amén. Número 2, la resurrección de Cristo es garantía de que tú y yo un día vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Aquellos que resucitaron cuando Él resucitó, resucitaron con un cuerpo de carne y hueso, igualito, un cuerpo mortal. Las resurrecciones que Cristo hizo, los milagros de resurrección, el hijo de la viuda de Naín que resucitó con un cuerpo, ¿verdad? Igual de carne y hueso, un cuerpo corruptible. Pero Cristo fue el primero, y de ahí Pablo declara que Cristo las primicias, ¿verdad? El primero que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Pero nosotros, mire, 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Nosotros vamos a resucitar. Vamos a resucitar, la esperanza gloriosa de la resurrección y de la transformación que vamos a sufrir. Y yo les voy a pedir que todos busquen conmigo 1 Corintios 15:20, porque es una verdad inconmovible de la palabra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de todos los que durmieron es hecho, es decir, el primero que resucitó con un cuerpo glorificado para ir delante del Padre y vivir en la gloria eternamente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesucristo, amén, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:13. 1 de Tesalonicenses 4:13 dice así. Primera de Tesalonicenses 4:13.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos. Él le dice los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, Primera de Tesalonicenses 4:13, pueden anotarlo y después usted puede buscarlo. Entonces leo verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, léalo conmigo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, luego nosotros, vamos a decirlo, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y en ese arrebatamiento, en ese evento de arrebatamiento, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado para entrar a la gloria, aleluya. Juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con nuestro Señor. Hermanos, es Dios que gobierna, es Cristo que está sentado en el trono, es Cristo que murió y resucitó. Y el Señor antes de morir dijo estas palabras, Juan 12:31, número 3. La resurrección le dio a Cristo todo poder, dominio y autoridad. Eso quiere decir que todos los que estamos en Cristo tenemos poder, dominio y autoridad sobre toda fuerza del mal, y nada puede dañarnos si tú vives pegado a Él, aleluya, si tú vives en santidad. Juan 12:31, antes de morir, el Señor dijo, Jesús dijo, Juan 12:31, ahora, es decir, lo que va a suceder a continuación, es decir, mi muerte y mi resurrección, lo que van a hacer es esto. Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. Juan 16:11 dice, y el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. A Satanás se le quitó todo su poder sobre el ser humano cuando Cristo murió y resucitó. Escúchame bien, todo poder. El poder se lo puedes dar tú o no. Si tienes a Cristo en tu corazón, no hay nada ni nadie que pueda dañarte. Si vives para Cristo y en la perfecta voluntad de Él, no hay nada ni nadie que pueda dañar a la iglesia de Cristo. Si vivimos bajo la voluntad de Dios que está en la palabra, nada puede dañarnos. La resurrección de Cristo venció la muerte, dice Hebreos 2:14. Y librar, bueno, lo leo, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. Diga conmigo, destruir al imperio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar. Diga conmigo, librar. No tengas miedo de brujería ni de nada, librar. El Señor nos ha hecho libres. Más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Finalmente quiero terminar, anote para que usted lo lea, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Allí habla también del poder de Jesucristo, del poder de la resurrección en contra de las armas de Satanás y en contra de la muerte. Porque despojó a los principados, despojó a los demonios de lo que había en contra del ser humano. Y cuando recibimos por fe el sacrificio de Cristo, somos libres en el nombre de Jesús. Finalmente termino con las palabras de Cristo. Cristo resucitado delante de sus apóstoles dijo, Mateo 28:18,
toda, toda. Mateo 28, 18. Dile al que está al lado, come Biblia. No seas un desnutrido. Mire, Mateo 28, 18. Jesús dijo, ¿lo lee conmigo? Toda potestad, dígalo otra vez, toda potestad, todo poder, todo dominio, reino, autoridad, todo me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Amén. E inmediatamente le da la misión a la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero no se queden ahí predicando, sino que enséñenle. Eso lo dice el versículo siguiente. Enséñenle que guarden todas estas cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Cristo ha resucitado. Nuestro Señor tiene todo el poder.